lo que vamos a trabajar el día de hoy es lo que se conoce como factor común en grupo. Es decir, en el método anterior nosotros buscábamos en toda la expresión un solo factor común. ¿Por qué? Porque lo podíamos encontrar. Si todos los términos tenían X, entonces el factor común era X. Lo sacaba afuera y adentro del paréntesis ponía lo que me sobraba. Acá va a ser diferente. ¿Por qué? Porque quiero que vean lo siguiente. En el ejemplo 1 particularmente vamos a ver el último paso de este tipo de factorización y ya después en los otros ejemplos, porque esto se ve con ejemplos, no hay otra forma de explicarlo de una manera más directa. Entonces quiero que observen lo siguiente. En este ejemplo 1 yo tengo dos términos. Este que está acá y este que está acá, ¿no? Y si uno les diría, bueno, a ver, ¿cuál es el factor común de esos dos términos? O sea, ¿qué término es común para esos dos elementos? O sea, ¿qué tienen en común esos dos términos? A ver si alguien se puede dar cuenta. La X y la Eh, Y. exacto, todo el paréntesis tienen en común. Porque fíjense que el primer término tiene todo este paréntesis y el segundo término tiene todo este paréntesis. Es decir, que el factor común deja de ser una sola letra para ser un término completo. En este caso, el factor común, que es término completo, es el paréntesis entero. Los dos términos, esto que marqué acá con rojo, tienen en común el paréntesis que dice X más Y. Entonces, si yo a eso lo trato como el método del factor común que ya se vio, ¿qué es lo que se hacía? Se ponía primero el término que era factor común. En este caso, el término que es factor común es el paréntesis X más Y. Después de poner ese término común, que en este caso es el paréntesis, se abría un nuevo paréntesis. ¿Y qué se agregaba adentro del paréntesis? Lo que me sobraba del término si yo le saco el factor común. Es decir, todo este primer término, si yo le saco el factor común, ¿qué es lo único que me queda? A, La A, el exacto. A. Y con el mismo criterio, en el otro lo que me queda es la B. Entonces, fíjense cómo este término que me queda acá es un caso de distributiva de tipo 3, en donde tengo un polinomio por otro polinomio. Por eso cuando empezamos a ver este tema, uno les comentaba esto de hacemos el paso inverso al de hacer la distributiva. Entonces, la idea general es esta. Lograr que los términos que aparecen tengan un paréntesis común. Pero no siempre va a aparecer así de sencillo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso 2, en este ejemplo 2 que vamos a ver a continuación, quiero que observen lo siguiente. A ver, le voy a acercar un poco más para que se vea. Ahí está. Quiero que observen lo siguiente. Tengo cuatro términos, ¿sí? Tengo cuatro términos. AX, BX, AI y BI. ¿Hay un factor común para los cuatro términos? ¿Hay un solo factor común? No. Porque uno tiene A, pero de los otros tres que sobran, uno solo tiene A. Porque este tiene X, pero de todos los otros que sobran, solo este tiene X. Es decir, no hay un factor común. Sin embargo, lo que yo puedo hacer es agrupar, agarrar una parte y sacarle factor común y agarrar otra parte y sacarle factor común. Es decir, miren lo que vamos a hacer. Miren lo que vamos a hacer. Volvamos a empezar con esta situación. Yo tengo cuatro términos acá, ¿sí? Estos cuatro términos. No hay un solo factor común, no lo hay. O sea, no hay un término que esté en los cuatro, no. Entonces, lo que voy a hacer es agrupar de a dos. Es decir, voy a agarrar estos dos y voy a agarrar estos otros dos, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver qué es lo que pasa en la parte azul, voy a tener AX más BX.
Y si solo miro esta parte, la parte roja que seleccioné, porque ustedes seleccionan qué par de términos van a usar. AX más BX, ¿tienen un término en común? Y si tienen, ¿cuál es el término en común? ¿Cuál sería? La X, claro. Entonces, en el caso de factor común, ¿qué hacemos? Ponemos el término que es común y abrimos el paréntesis. Y adentro del paréntesis ponemos lo que me va sobrando de cada término, quitándole el factor común. Entonces, yo sé que acá voy a tener un más, ¿sí? Por este más que está acá. Y de este lado voy a poner lo que me sobra del primer término, sin el factor común. Si yo acá tengo AX y le saco el X, que es factor común, me queda A. Si yo a BX le saco el factor común, que es X, me queda B. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo esta es la factorización de la parte azul que seleccioné. Ahora tengo que ver la factorización esta es la factorización de la parte roja. Ahora tengo que ver qué pasa con la factorización de la parte azul. Yo lo que tengo es A por I más B por I. Si yo quiero ver el factor común ahí, ¿cuál sería? La letra I. Entonces el procedimiento es el mismo. Pongo el factor común, que sería la I, y abro el paréntesis. Y adentro de ese paréntesis voy a agregar lo que me sobra de cada uno de los términos. Si yo tengo A por I acá y le saco el factor común I, a mí me queda A. Más, si tengo B por I acá y le saco el factor común, que sería la I, me queda B. Entonces, noten qué es lo que pasa acá. En los dos factores comunes, ¿qué es lo que me queda igual? El paréntesis. El paréntesis me queda igual. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. En vez de usar AX más BI, vamos a usar la factorización que se encontró. ¿Se entiende eso? En vez de usar AX más BI más BX, vamos a usar la factorización de la parte roja. Más, en vez de usar la parte azul que aparece acá, vamos a usar la factorización de la parte azul. Y esto es como el ejemplo 1. De estos dos términos que me quedan ahora, ¿cuál sería el factor común? A ver. De estos dos términos que me quedan ahora, ¿cuál sería el factor común? El paréntesis. ¿Sí? Entonces, fíjense, el paréntesis es el mismo en los dos términos. Entonces, lo que hacemos es sacar como factor común a todo ese paréntesis, A más B. Y recuerden que cuando yo saco un factor común, pongo el factor común afuera y después agrego un paréntesis, porque ahí adentro va a ir lo que me sobra. Entonces, si del primer término le quito el factor común, que es todo este paréntesis, lo único que me queda es la X. Más, porque acá tengo un más. Si a todo este término que está acá le saco el factor común, que sería el paréntesis, lo único que me queda es I. Y por lo tanto, la factorización final es eso que me quedó acá. Ahí está. Vamos a ver otros dos ejemplos más, ¿no? Que se hacen exactamente igual. Quizá tienen una pequeña variación, pero fíjense que lo importante es, bueno, no puedo sacar un solo factor común, entonces agarro dos de un lado y dos del otro. Y de ahí me fijo que me queden en los paréntesis lo mismo, ¿sí? Lo que me tiene que quedar en los paréntesis es lo mismo. Si me queda diferente es porque seleccioné mal. Tengo que seleccionar otros dos.
Miren, vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Dónde está? Acá. Quiero que veamos lo siguiente. Si yo quiero factorizar esta situación, esto que aparece acá. 5a más 5b más ax más bx. Todos no tienen un factor común. No, todos no tienen el mismo factor común. Entonces, ¿qué hago? Agarro 2 de un lado y 2 del otro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como no puedo agarrar de todos un mismo factor común, voy a agarrar 2 para un lado y 2 para el otro. Entonces, agarro estos primeros dos, ¿sí? Porque estos dos, si los veo a simple vista, tienen el factor común 5. Y agarro estos otros dos. ¿Por qué? Porque si veo a simple vista, estos dos tienen factor común x. Entonces lo vamos a hacer por partes. Primero, vamos a agarrar la parte roja. 5a más 5b. Y le vamos a sacar el factor común. ¿Cuál sería el factor común de ese, de 5a más 5b? El 5. Sí, que es el número. O sea, puede ser número o letra, o puede ser número y letra. Uno ahí se va a tener que ir dando cuenta. Ahora, cuando yo elijo el factor común, abro el paréntesis. Y adentro del paréntesis voy a poner qué es lo que me sobra de cada término. ¿Qué me quedaría adentro de ese paréntesis? Así directamente. ¿Qué me quedaría? A más B. A más B, exacto. A más B. Entonces ya factoricé esa parte. Vamos con la parte azul. AX más BX. El factor común para esos dos términos, ¿cuál es? La X. Entonces, saco la X afuera y adentro del paréntesis me va a quedar lo mismo. A más B. Repito, si a mí en el paréntesis no me queda lo mismo, quiere decir que voy a tener que elegir otros dos. En el ejemplo siguiente lo van a ver a eso. Entonces, lo que vamos a usar es, en vez de la primera expresión que a mí me dieron, voy a utilizar las dos que saqué como factorización. ¿Por qué? Porque fíjense que esto ahora va a ser tomado como la parte azul y esto ahora va a ser tomada como la parte roja. Entonces, para ser más claros, en vez de poner lo que me dieron inicialmente, voy a poner la primer factorización más, ¿por qué? Porque recuerden que esta X al no tener nada adelante tiene un más. La segunda factorización. Y ahora, si observo otra vez esta situación de los dos términos, ¿qué es lo que tengo acá? Dos términos. Este por un lado y este por el otro. Y de estos dos términos, ¿qué tienen en común? El paréntesis. O sea, todo este paréntesis que aparece acá, a ver si puedo, ahí está. Todo este paréntesis que aparece acá es lo común. Todo este paréntesis que aparece acá es lo común. Por lo tanto, como siempre, el factor común es lo primero que escribo. El factor común es el paréntesis. A más B. Y voy a abrir un nuevo paréntesis. Y adentro de ese paréntesis voy a poner lo que me sobra de cada término, quitándole el factor común. Es decir, si a 5 por A más B le saco el paréntesis, me queda 5. Más, si a X por A más B le saco el factor común, que es el paréntesis, me queda X. Y acá finalmente termina la factorización a partir del factor común en grupo o factoreo por agrupamiento o algo así, algunos le llaman, pero para nosotros va a ser el factor común en grupo. Más o menos, ¿se entendió la idea de qué es lo que hay que hacer en estos casos?
antes de pasar a ver el último ejemplo, les había comentado que es una clase bastante cortita, no nos vamos a apurar con el contenido. ¿Más o menos quedó claro esto? Más o menos. Sí, profe. Vamos a ver un último ejemplo. A veces el factor común y el factor común en grupo en una clase presencial se ve siempre de una sola, pero nada nos apura. La idea es que se entienda de la mejor manera posible. Acá es donde empezamos a tener ciertos problemas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Si uno busca un factor común para toda la expresión, ve que este tiene X, ve que este tiene X, ve que este tiene X, pero este no. Este no. Entonces, uno dice, tengo muchas opciones para seleccionar. Y acá cada uno selecciona como le parece. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo volver a agrupar de la siguiente manera. Agarrar los primeros dos y agarrar estos otros dos. La pregunta es la siguiente. 2x al cuadrado menos 3xy, ¿qué tienen de factor común? ¿El número o una letra? La x, claro. Exacto. Entonces, vamos a agarrar ese factor común. Esperen que lo pinto de otro color, así se entiende. Y después lo voy a hacer por otro método y se van a dar cuenta si sirve o no. ¿Sí? Entonces, vamos a eso. Lo mismo que hicimos. Agarramos el primero, 2x al cuadrado, menos 3x, y como bien me acaban de comentar, el factor común es la x. Y adentro del paréntesis voy a poner lo que me va sobrando. El primer término, quiero que vean esto. 2x al cuadrado, yo le voy a sacar una sola x, porque una sola x es el factor común. Entonces a mí acá me va a quedar 2x. Menos, porque acá tengo un menos. Y al 3xy le voy a sacar la x. Entonces me va a quedar menos 3y. Yo hice la primera. Vamos a la parte azul ahora. Recuerden que a la parte azul, si yo tengo un menos acá, lo tengo que tomar con el menos, ¿sí? Entonces me va a quedar menos 4x más 6y. La pregunta es la siguiente acá. ¿Cuál es el factor común para esa expresión? El número, El número. ¿Y qué número sería? el 4 y el 6. No, tiene que ser un solo número. Pero no puede ser ni el 4 ni el 6. Tiene que ser un número que los divida a los dos. O sea, ¿qué número divide al 4 y qué número divide al 6? El 2. El 2, exacto. Entonces, el 2 es el factor común. Y adentro del paréntesis me va a sobrar algo, ¿no? Y lo vamos a ver ahí. Recuerden que cuando el factor común es el número, lo que se hace se divide. Es decir, acá va a ir un menos, por este menos de acá. Y vamos a hacer 4 dividido 2 es 2x, ¿sí? Más, por este más que está acá. Como el factor común es un número, lo que hacemos es dividir. 6 dividido 2 es 3. ¿3 qué? 3i. La cuestión es la siguiente. ¿Me sirve esta factorización o hay algo que me da diferente? Recuerden qué es lo que les dije hace un momento. ¿Qué es lo que me tiene que dar igual? Lo que me queda adentro del paréntesis. ¿Me queda lo mismo adentro de los dos paréntesis? No. No, ¿cuál es la diferencia? El menos. El menos, exacto. Para arreglar esto, lo que vamos a hacer es sacar el menos afuera. Es decir, en vez de tener 2 acá afuera, vamos a tener un menos 2. Y si hago eso, si saco el menos afuera, ¿qué le pasa a los signos de adentro del paréntesis? ¿Qué les pasaría? Si yo saco el menos. Cambian. Cambian. Entonces, este 2x
que es negativo, pasaría a ser positivo. Y este 3i, que es positivo, pasaría a ser negativo. Y ahora sí, fíjense cómo las dos expresiones tienen exactamente lo mismo adentro del paréntesis. Por eso, en vez de usar la expresión completa, ¿sí? En vez de usar la expresión completa, ahí está, vamos a usar para los dos primeros, la primera factorización, x por todo ese paréntesis. Y para el segundo, vamos a usar toda esa factorización, el menos 2 por todo el paréntesis. Y acá es donde vemos, ¿sí? Que el factor común, vamos a achicarle un poco esto, así me deja seguir ahí. Vemos que el factor común es el paréntesis, es decir, todo este paréntesis que tenemos acá es el factor común. Es el factor común. Entonces, como siempre, lo primero que hacemos es, dejamos primero el factor común, que sería todo el paréntesis, 2x menos 3i, y abrimos un nuevo paréntesis. Y ahí vamos a poner lo que nos sobra. Del primer término. A ver, del primer término, que es todo esto. Si yo le quito el factor común, lo que me queda es la x. Y si al otro término le quito el factor común, que es el paréntesis, me queda menos 2. Y ahí llegamos a la expresión de la propiedad distributiva o multiplicación de polinomios del caso 3. ¿Se entendió? Más o menos. Más o menos. Vamos de nuevo. Vamos a hacer vamos a hacer el ejemplo 4, pero factorizando de manera diferente. Porque quiero que observen lo siguiente. Vamos a ponerlo como ejemplo 4. Ejemplo 4, pero bis. Ejemplo 4 bis. Y vamos a hacer esto. Miren. Lo mismo. Vamos a factorizar. Pero en vez de agarrar los dos primeros y los dos segundos, vamos a agarrar el primero, vamos a decir, vamos a agarrar el primer término con el tercer término. Y vamos a agarrar el segundo término con el cuarto término. A esos que elegí, los voy a agrupar entre sí. Es decir, voy a agarrar 2x, voy a agarrar 2x al cuadrado menos 4x. O sea, son el primero y el tercer término. Y le voy a sacar su factor común. Si yo le quiero sacar el factor común a eso, al 2x cuadrado menos 4x, ¿cuál sería el factor común? ¿El número, la letra o los dos? Los dos, profe. Los dos, claro. ¿Qué sería? El 2 y una x. ¿Sí? Entonces, acá lo que hay que recordar es el caso anterior, ¿no? Si el factor común es 2x, si al 2 le hago 2 dividido 2, acá me va a quedar 1, y si a la x a la 2 le saco una x, me va a quedar una sola x. Ahora vamos con la otra parte, con el menos 4x. Acá va a ir un menos. Si hago 4 dividido 2, me va a dar 2. Y si a la x le saco la x, me va a quedar así. Así como está. Esta es la factorización de los dos rojos que elegí. Ahora, vamos a hacer la factorización común de un factor común de los dos azules. ¿Cuál serían? Menos 3x y más 6i. Si yo veo esa parte de ahí, ese término, recuerden, acá lo que estoy seleccionando es el segundo y el cuarto término, y le voy a sacar el factor común. El factor común en este caso, ¿sería el número, la letra o los dos?
¿Cuál puede ser? El número y la Y. El número y la Y. ¿Y qué número sería? El 3. El 3. Entonces, el 3 y la Y. ¿Sí? Ese es el factor común. Esto ya es lo que se estuvo trabajando en las clases anteriores. Cuando yo saco el factor común, lo primero que hago es abrir un paréntesis. Y adentro de ese paréntesis voy a poner lo que me sobra. Recuerden que para poner lo que me sobra, cuando hago con el número, lo divido, y cuando hago con la letra, le elimino las letras que tengo de más. Entonces, fíjense lo que va a pasar acá. Primero que me va a quedar un menos, ¿sí? Por este menos de acá adelante. Si hago 3 dividido 3, que es el factor común, me va a dar 1. Si a X sí le saco Y, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? La X. La X. Y ahora aún más. Y ahora hacemos lo mismo. El número primero. 6 dividido 3 es 2. Y si a la Y le saco la Y, se va, entonces me queda así como esta. Quiero que observen estas dos cosas. Este que voy a pintar de amarillo acá abajo, ¿me dio lo mismo adentro del paréntesis o cuál es la diferencia? El No, menos. los signos. Claro, los signos. Entonces, ¿cómo hago para cambiarle esos signos y que me dé lo que quiero? Saco el menos afuera del factor común. Entonces, si yo saco el menos afuera del factor común, es decir, en vez de tener 3i, lo que voy a poner es menos 3i. Y adentro del paréntesis le voy a cambiar el signo a esto. Es decir, si tengo menos 1x, me va a quedar positivo, 1x. Y si tengo más 2, me va a quedar menos 2. Y ahora sí, fíjense cómo lo que me queda dentro del paréntesis es lo mismo. Y ahora ordeno. ¿Qué quiere decir con ordenar? Toda esta expresión, que es la original, en vez de usar la parte roja, voy a usar la factorización. Voy a usar la factorización. Es decir, en vez de usar la parte roja, voy a usar esto primero que factoricé. Y en vez de usar la parte azul, voy a usar esto otro que factoricé. Igual. ¿Por qué? Le saco el color. Y ahora, acá es donde vemos esta situación de estos dos paréntesis que tengo, de estos dos términos que tengo acá. Ahí. De estos dos términos que tengo acá. Este primero y este segundo. El factor común, o sea, lo que es igual en los dos términos, es el paréntesis. Fíjense que los paréntesis tienen exactamente la misma expresión. Entonces, lo que yo saco como factor común es el paréntesis. Entonces, lo primero que hago es escribir el paréntesis. 1x menos 2. Y cuando sacamos el factor común, lo que abrimos a continuación es otro paréntesis. Donde en ese paréntesis agregamos lo que nos queda, lo que nos sobra de eliminar el factor común. Es decir, si en este primer término yo elimino el factor común, ¿qué es lo que me queda? 2x. 2x, claro. Y si de este segundo término elimino el paréntesis, ¿qué me queda? Menos 3y. Menos 3i, perfecto. Menos 3i. Y ahí terminaría. Porque recuerden que la factorización termina cuando me quedan esos dos paréntesis multiplicando. No, en verde lo quería hacer. Y ahí termina. Entonces, recuerden que en este caso es muy importante ver cómo yo los elijo. Me dio lo mismo, ¿eh? En este caso me dio lo mismo por el ejercicio era fácil. Fíjense, ¿ven? 2x menos 3i por x menos 2. X menos 2 por 2x menos 3i, que valen lo mismo.